Y había que tomar medidas, había que encontrarse con mi querido amigo, el doctor Jorge Ismael Navarro. Hola Jorge, tanto tiempo, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Ricardo? Encantado de verte y de escucharte. Extrañaba todo esto. Buenas tardes, señora, señor. Y vamos, lo devolvemos a la pantalla. Y aparte hoy estamos en su consultorio particular, ahí en Barrio Las Flores, así que de a poquito vamos a ir mostrando su intimidad, mi querido amigo. Muy bien, Ricardo. Hoy les vamos a hablar de casos especiales. En este otoño tan lluvioso ha llegado el momento de hablar de cosas nuevas. Por ejemplo, tenemos casos que van a llegar al consultorio y nosotros tenemos que tener en cuenta las estructuras de la cavidad bucal. Las estructuras, esto va a llevar como título, estructura de la cavidad bucal y el arte de la sonrisa. Es decir, el arte que va a poner el profesional en dejar a los pacientes con una buena sonrisa. Entonces, el paciente va a llegar al consultorio de distintas formas. No crean que el paciente llega con un caso fácil. No, la mayoría de los casos son bastante difíciles. Pero nosotros tenemos que encarar esto para que el paciente quede conforme. El paciente, los familiares y nosotros los profesionales. Fíjense que acá vemos un caso de un paciente que llega con dientes naturales. Pero también hay otro paciente que llega con dientes artificiales. O puede llegar de esta forma. De esta forma llega esta señora sin dientes. Hace 30 años que perdió sus dientes y nunca jamás usó los elementos dentarios. Nosotros tenemos que trabajar con ella de varias formas, tratándole de devolver las estructuras de la cavidad bucal, pero también tratarlas psicológicamente. Y de eso nos tenemos que encargar nosotros. Puede ocurrir que necesitemos otro profesional y le tengamos que enviar, pero nosotros tenemos que hacer la primera parte. Claro, haciendo los dientes naturales es lo ideal. Después esa persona con la prótesis, que puede no haber estado bien hecha la prótesis. Yo te mandé un paciente en particular que muy cara, muy lindo, pero no era lo que necesitaba. O esta tercera parte de esta persona totalmente desdentada. Es decir, uno por preocupación a costa de lo que fuere, devolver su sonrisa, y otro que tampoco le importaba, ¿no? Claro, no quería tocar el tema de las prótesis mal hechas, ¿por qué? Porque nosotros tenemos que tener en cuenta varios detalles para hacer una estructura nueva. Por ejemplo, este es otro paciente que llega a la consulta en estas condiciones. Condiciones en donde los elementos dentarios inferiores están dando sobre el reborde superior. Es decir, que ese paciente prácticamente no tiene lugar para que se le realice una prótesis. Entonces nosotros tenemos que hacer el estudio para normalizar toda esa cavidad bucal, para normalizar el reborde, para normalizar los elementos dentarios y así llegar a poder hacerle una prótesis y dejarlo conforme al paciente. Déjeme que le haga una pregunta y que nos vayamos a la pausa y lo seguimos en próximos programas. Y la pregunta es, este diente que vemos que está montado sobre digamos, la parte superior, ¿ha perdido su capacidad para que usted le ponga algo? ¿Que hay que abrir nuevamente esa boca para poder hacerle una toma y ponerle una prótesis? Bueno, hay un detalle muy importante que el profesional lo tiene que conocer. Y tomar la dimensión vertical del paciente. Este paciente tenemos que hacer el estudio si esa dimensión vertical y esas dimensiones horizontales las ha conservado o las ha perdido. Porque si las perdió, es muy posible que se las tengamos que devolver. Si no las perdió, tenemos que trabajar sobre las estructuras que tiene. Hacer desgaste del reborde de los elementos dentarios y hacer un corte también a través de la cirugía de los rebordes residuales. Claro, de lo que se ha caído, digamos. Claro, ya son trabajos muy especiales que luego más adelante podemos hablar. Porque en realidad a mí me gustaría mostrar todos los casos de cómo se presenta el paciente. Porque, por ejemplo, sería muy importante hablar de esto que tenemos acá. Y acá va a aparecer la dimensión vertical. Fíjense cómo este es fíjense, 3 tipos de rostros. Un rostro de armonía, en donde tiene los 3 tercios de ese rostro prácticamente igual, en armonía.
Fíjense este otro caso. El rostro nasal es más grande que el tercio bucal. El tercio nasal es más grande que el tercio bucal, mucho más grande. Y en este otro caso, el tercio bucal es más grande que el tercio nasal. Es decir, que todo esto lo tenemos que ver con respecto a si el rostro es en armonía, si es triangular, si es ovoidal. Todo eso lo tenemos que tener en cuenta para realizar una rehabilitación, que es la pregunta que me hace acá Ricardo. Bueno, el próximo programa arranquemos con esto, Jorge, porque está realmente más que interesante. Hasta el próximo. Sí, perfecto. Hasta luego, señor.